Soy Rubén Muyano, periodista, conductor del programa En Dónde Estamos por CX30, Radio Nacional, radionacional.com.uy para el mundo. Pertenezco a una organización que se llama Libertas, una asociación civil sin fines de lucro, en pos o en defensa de la democracia, la república, el Estado de Derecho y nuestras libertades. Un modelo liberal de pensamiento para una vida liberal. Voy a seguir con este tema. Yo sé que para muchos resultará una especie de disertación, de clase de facultad. Discúlpenme, sinceramente, pero es necesario ahondar en estos conceptos porque yo veo un Uruguay huérfano de todos estos temas, huérfano de profundizar en aspectos sustanciales que después nos afectan todo el tiempo, todos los días. Y no hay una prensa que se dedique a profundizar en estos temas, no hay un periodismo especializado en estos temas. Tampoco la clase política o el sistema político sale a profundizar y a explicar. No encuentro esa capacidad de enseñanza respecto a las cosas importantes del Estado. Y es bueno que nos detengamos. Yo lo único que te pido es que te detengas en lo que voy diciendo y todo lo que puedas entender, bárbaro. Y lo que no, también está bueno que lo consultes con alguien que sabe más que vos, que lo vuelvas a ver, que tomes nota de pronto, que vayas a buscar en material. Hoy por hoy es tan fácil con Google, ¿no? Con cualquier navegador, en esta época digital, es fácil buscar la ley del funcionario público, la ley orgánica del funcionario, la Constitución de la República, en dónde están las disposiciones que hablan de la administración del Estado, qué es la separación de poderes, concepto de macroeconomía, qué es la inflación, qué es el déficit fiscal, todo esto que va dándose en este discurso, en este discurrir de mis análisis editoriales, porque yo siento la responsabilidad de hablarle así a mis compatriotas. Uruguay está en momentos difíciles, mucho mejor que antes, no cabe duda. Estamos con un gobierno que es infinitamente superior a lo anterior, y que si vos me decís, eh, este gobierno te pronostico que va a ganar de nuevo, y yo firmo. Lo otro es desechable. El Frente Amplio, el PCNT, con sus brujerías económicas, con sus planteos populistas, con los planteos de más y más Estado y más empleo público y más planes, y una economía de diseño, de planes, una economía de colectivos integrándose al presupuesto nacional, encareciéndolo, de más y más burócratas, de zánganos del Estado, de personal parasitario del Estado que no produce riquezas y que va incrementando los gastos del Estado sin una relación entre gasto y producción de riquezas o entre gasto y utilidades, que es una ecuación básica que hacen los economistas. Es necesario que se hable de esto más a fondo y cuando también voy a mis entrevistas voy con estos planteos. Y me encuentro de todo, me encuentro con diputados, con senadores, con especialistas, con economistas, con abogados, con periodistas que de esto saben bastante y otros no tanto. Y me encuentro con que hay una clase política y un sistema político, y me refiero a la coalición de gobierno, que estos temas no los tienen pensados. Queda claro cuando uno los interpela en estos aspectos, cuando uno se pone a hablar de todo esto, cuando uno profundiza, me doy cuenta que no lo tienen pensado, no tienen estudiados estos temas, no están preparados para concebir a fondo la problemática que tiene el país y que hay temas que son urgentes y no se están resolviendo, y si los hubieran tenido presentes, incluido el presidente de la República, incluido inclusive el Ministerio también de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, si lo hubieran tenido presente varios senadores de la coalición de gobierno y varios diputados, estos temas se tendrían que haber planteado en la ley de urgente consideración y tendrían que haber estado ahí, en ese paquete legal que, te repito, hubiera valido la pena que se pagara el peaje de un referéndum, si acaso nadie se avivaba y planteaba, miren, el referéndum es inconstitucional, no se puede ir por el mecanismo de referéndum ante una ley que es privativa del Poder Ejecutivo. Conflicto de poderes tremendo ahí, ¿no? Entre el cuerpo electoral y las disposiciones privativas del Poder Ejecutivo, que fue elegido por el pueblo libremente en un ejercicio democrático a través de esa sagrada ceremonia que es el voto, para que cumpla con estos cometidos. Dicho esto, creo que a modo complementario de la primera parte
de esta editorial de análisis que he titulado de una manera muy particular, cuentas uruguayas rendidas a cláusulas de paz, ¿no? Parece que estamos en ese momento histórico de una rendición de cuentas de la República Oriental del Uruguay, de cuentas que hace el gobierno, las que tiene que hacer necesariamente, rendidas a cláusulas de paz, con los sindicatos únicos que están instalados en la administración del Estado. Es increíble, es realmente increíble. En esa situación está el país. Por eso este programa se llama ¿En dónde estamos? Yo me voy preguntando, ¿en dónde estamos? Y claro, a partir de ahí, uno se encuentra con estas cosas. Hay que preguntarse en todos los aspectos de la vida del país, ¿en dónde estamos? Yo no puedo abarcar todo, ¿no? Yo no lo sé todo. Les confieso que hago un esfuerzo de investigar, busco material por todos lados, navego horas por internet, voy a mi biblioteca, recuerdo libros que he leído, artículos que he leído, voy a buscar, hablo con expertos. Afortunadamente Dios me dio amigos que conocen de estos temas, asesores letrados de altísimo nivel, que son una biblioteca humana viva y que a su vez tienen sus inmensas bibliotecas también para consultar. Amigos que sin tener ese nivel de cualificación académica, técnica, científica, en lo jurídico, en lo económico, tienen una inteligencia agudísima y un sentido común que es tan válido como lo otro, y seguramente se complementen ese sentido común de muchos compatriotas que me escuchan, que me siguen, que hablan, que me llaman por teléfono, que me dejan mensajes. Eso es una experiencia realmente maravillosa. Es una experiencia que me honra en esta actividad. La cantidad de oyentes que están pendientes de los contenidos del programa, que lo vienen siguiendo, que son oyentes orgánicos del programa, que me vienen aportando elementos, y me doy cuenta a medida que aportan elementos como documentos, hechos que pasan, comentarios, a veces sendos comentarios, largos comentarios con análisis profundos, me doy cuenta que están siguiendo en serio lo que uno está planteando acá. Y esa es la idea. Y no importa si de lo que se dijo acá entendiste el 10%, ya valió la pena. Si entendiste el 20% mejor, si entendiste el 50%, mucho mejor. Y si entendiste el 100%, buenísimo. Y si entendés más que esto y para vos esto es el 40% de lo que sabés, también es muy bueno que pase. Porque seguramente vos que de pronto sabés 200% más que yo, te encontrarás también sola o solo porque no hay muchos interlocutores válidos en la sociedad uruguaya para hablar de estos temas a fondo. Por eso estoy tratando estos temas de esta manera. Me parecía importante acá hacer una inflexión y hablar directamente con ustedes, como ser humano, como compatriota, como ciudadano. Yo me considero eso nada más, un reflexionador nato, un eterno estudiante de todos estos temas, un inquieto, un buscador de información. Ya no quiero caer más en los motes de periodista, comunicador, abogado, jurista. Soy un ciudadano que está buscando información para saber en qué país estamos. Por eso yo le había planteado a mi gran amigo Roberto Falken, amigo, promotor, mentor de todo esto, a quien se le ocurrió esta experiencia maravillosa, a quien le agradezco infinitamente, y a Dios, inclusive, habérmelo presentado como amigo, incluso quien está llevando adelante con otros empresarios la financiación de todo este proyecto por la libertad de la República Oriental del Uruguay, quien está llevando adelante, sustentando económicamente este proyecto por la racionalidad de la comunicación en pos de la libertad de todos los uruguayos, en pos de nuestra democracia, de nuestras tradiciones democráticas, de acuerdo a nuestra Constitución, de acuerdo a nuestro Estado de Derecho, es precisamente mi gran amigo Roberto Falken. Con él y con otros amigos, amigos que no integran esta asociación civil, pero que la integran de otra manera, digamos, están permanentemente colaborando con este programa y con estas propuestas periodísticas. Dicho esto, entonces, dicho de esta manera y hablando del Estado con su obligación de ordenar la casa, de ordenar la administración pública,
de establecer las pautas claras para un Estado cada vez más eficiente, vemos que pretende negociar cláusulas de paz con sindicatos para que los sindicatos no le hagan paros permanentes, no le piqueteen el terreno, no le ensucien la cancha. Mal negocio. Mal negocio parte de un gran error, de un gravísimo error. Haber sostenido la pseudo institucionalidad de los consejos salariales a través de las negociaciones colectivas en consejo de salario, estableciendo un régimen mussoliniano de relaciones laborales regladas con sindicatos únicos y excluyentes que no admiten a otras organizaciones sindicales o a grupos de personas o a trabajadores en la negociación libre con el Estado, si se ven afectados sus derechos legítimos, si se ven afectados sus derechos humanos, si se ven afectados sus intereses. Y así lo mismo en la actividad privada, y con más razón en la actividad privada. Se tiene que terminar en este país con este sistema de sindicalismo único que lo que está haciendo es darle legitimidad, poder, blindaje a sindicatos que no tienen control del Estado, que no tienen un marco jurídico adecuado para saber si cumplen con estatutos en rigor, de acuerdo a una disciplina también financiera. No sabemos con qué recursos cuentan, de dónde vienen, cómo los usan. El Estado no tiene control de la situación financiera de los sindicatos que están integrados ostensiblemente, íntimamente, con la fuerza política Frente Amplio y que están organizados además a través de ese plan internacional, político, antagónico de las repúblicas democráticas, como lo es el Foro de San Pablo, con el Grupo de Puebla, alineados a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, el régimen argentino kirchnerista, el gobierno de Petro que se viene en Colombia, el gobierno de Boric que se instaló en Chile, el gobierno de Bolivia. Todo eso tenemos que saberlo. De acuerdo a todo esto, ¿les parece conveniente que el gobierno negocie y negocie por fuera de las disposiciones que trajo en esta rendición de cuentas respecto a la función pública? ¿Para qué? ¿Para dejarlos tranquilos a los sindicatos de COFE? ¿Para dejar tranquilo el sindicalismo de COFE? No, entonces esto lo sacamos de la rendición de cuentas, lo negociamos primero con ustedes, que seguramente lo van a chantajear al gobierno porque no les va a servir todo esto, porque les va a quitar poder, porque el Estado va a racionalizar al funcionario público, va a decir que van a estar los que son más capaces, va a ser un Estado de sociedad del mérito, no se van a meter solapadamente militantes comunistas en la función del Estado, no se van a engrosar las filas de los sindicatos únicos que trabajan carterizados con este Estado. Fíjate vos el cambio cualitativo que se pudiera dar a través simplemente de recoger la ley orgánica del funcionario público y fundamentarla en una rendición de cuentas bajo la necesidad de legislar nuevamente o hacer una nueva ley del funcionario público que legisle de acuerdo a la Constitución y apelando a conceptos de mayor eficiencia y menor gasto en la administración pública del Estado. Entonces, no veo para nada conveniente ni ventajoso negociar esas disposiciones por fuera de un proyecto de ley respecto a la función pública por temor a que se rompan las cláusulas de paz. Y esas cláusulas de paz, ¿qué contemplan? Vuelvo a repetirte, que no se realicen los paros sistemáticos y en escalada que se fueron anunciando en tanto se den los incrementos salariales y quizá presionaron también respecto a los incrementos salariales diferenciales que tenía previsto este gobierno para policías y para militares, creo que estaban en el entorno del 15 o 14%, para premiar, para cobijar, para estimular, para mejorar la calidad de vida de los funcionarios que nos brindan la seguridad pública, servicio esencial del Estado, servicio o cometido esencial y exclusivo, más excluyente además del Estado. Es exclusivo
y es excluyente. El único que puede brindar la seguridad pública y la defensa nacional, la seguridad pública o el orden público a través de la policía, es el Estado, la soberanía nacional o la seguridad nacional a través del ejército, y el Ministerio de Defensa es el Estado. Ministerio de Defensa, Ejército, Fuerzas Armadas, es la soberanía nacional, cometido esencial del Estado, desde su origen, desde el nacimiento de los Estados de Derechos republicanos democráticos. El funcionamiento, el orden interno y la seguridad pública interna, Ministerio del Interior y Policía, cometido esencial, exclusivo del Estado, desde la fundación del Estado de Derecho del uruguayo y los Estados de Derechos del mundo. Desde el origen de la concepción de un Estado de Derecho republicano democrático, estos cometidos son la razón de ser de un Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo negociar eso, que es la razón de ser, está en la esencia del Estado de Derecho, y por eso son prerrogativas privativas del Poder Ejecutivo? ¿Cómo negociar ese ordenamiento de mayor eficiencia, de funcionarios públicos cada vez más eficientes, eminentemente técnicos, capacitados, con cláusulas de paz? Cláusulas de paz que le prometen al gobierno no ir por la vía de los paros sistemáticos, artimaña además crónica, artimaña públicamente conocida del Partido Comunista y de la izquierda organizada. Y todo esto además tiene otro gran error. Mientras se mantengan los consejos de salarios, con esas mesas tripartitas de negociaciones colectivas que van a homologar incrementos salariales en todo el escalafón laboral, lo que están haciendo es negociar un impuesto salarial inflacionario. Entonces, todo lo que hace el gobierno por un lado, lo tira por el otro. Toda la cantidad de agua que va recogiendo en el balde, luego la tira en un pozo negro. La tira con las cláusulas de paz, porque tiene miedo que le hagan paro, entonces no perfecciona la función pública y permite que esté abierta la puerta del corral para que entre el zorro y sigan entrando funcionarios públicos que en verdad son solapados cuadros militantes del Partido Comunista, Partido Socialista, del MLN. Y por otro lado, sigue legitimando a estos sindicatos únicos a través de consejos de salarios, cuando tendría que desactivar esta estructura de negociación porque ha convertido a los sindicatos únicos estatales en una suerte de cogobierno paralelo al gobierno que los uruguayos elegimos cada 5 años. Tiene un perfil claramente socialista de Estado, es prácticamente un gobierno, hasta incluso federal, a través del PICNT a nivel nacional, que condiciona a todo gobierno que asuma el Poder Ejecutivo mediante la vía del voto, a través de la vía del voto, y se va a encontrar con esta superorganización sindical muy poderosa que penetra toda la actividad del Estado y también atraviesa la actividad privada. Este esquema de relaciones laborales estatales pulveriza incluso el concepto funcional de una negociación laboral. Es prácticamente una situación de chantaje, de presión permanente, de conflicto permanente, hasta que termina cediendo el gobierno, ya cansado de tanto chantaje con paro y huelga y paros, porque no lo puede sostener un gobierno a ese, digamos, a esa dinámica de hechos, a esa naturaleza dinámica, no hay gobierno que la pueda sostener. Este gobierno tendría que haber venido con el propósito desde el inicio de haber desactivado los consejos de salarios y haber ido a lo que recomienda la Organización Internacional de Trabajo, que son las relaciones libres laborales. Relaciones que realmente van a beneficiar a los trabajadores organizados libremente en distintas organizaciones sindicales si así lo quieren. Y si no organizados espontáneamente para reclamar lo que sea lícito reclamar, por ejemplo, y desahogar a la actividad privada, además, de este enorme peso de sindicatos únicos que atraviesan todas las ramas de actividad para ir a un régimen racional de relaciones laborales de sindicatos por empresa, sindicatos que estén integrados a cada una de las empresas en las cuales los trabajadores están prestando sus servicios y cobrando un precio, porque el salario es un precio, es el precio de un servicio de trabajo. Eso es el salario. Y eso se negocia
de acuerdo a la realidad de esa empresa, de acuerdo a las condiciones de esa empresa y de acuerdo al conocimiento que esos trabajadores tienen por estar en relación permanente de trabajo dentro de esa empresa. Por lo tanto, lo racional, lo de sentido común, es que existan sindicatos dentro de esa empresa organizados como corresponde y con la fuerza negociadora para negociar con la empresa y en todo caso sí contar con el cobijo del gobierno nacional si acaso no se respetan las negociaciones laborales libres con sindicatos, te repito, que estén debidamente regulados por ley, cumpliendo con todas las obligaciones con las cuales cumple cualquier organización civil o comercial o persona física en este país, cosa que los sindicatos únicos del PCNT no hacen. Son privilegiados también en ese sentido, convirtiendo a Uruguay en un enorme estado de hijos y entenados. Este gobierno se ajusta a la dinámica sociológica del poder sindical, no vino a cambiar lo institucional y conlleva esto el reconocimiento tácito del poder político electoral que trae consigo el PIT-CNT-FA, con su estructura sindical militante, ideológica y por ende prioridad en la negociación, que el gobierno estima pertinente y por encima de la naturaleza institucional de su gobierno. Ellos plantean una prioridad, es la negociación que fortalezca las organizaciones sindicales y a sus líderes sindicales como líderes realmente de avanzada, que inspiren confianza y orgullo a todos aquellos que están adoctrinados en esa ideología, militando por esa causa socialista. Esto tiene que hablarse claro ya en el país, tiene que estar claro. Esto quiere decir que no se anima este gobierno a desarticular esta pseudo institucionalidad sindical. No se anima a desinstalar esta pseudo institucionalidad sindical negociadora con el Estado. Está en permanente negociación con el Estado, cosa que no debería ocurrir. Te repito lo que te decía en la primera parte de esta editorial. No tiene por qué negociar el Estado y el Poder Ejecutivo con sindicatos de funcionarios públicos. No tiene que negociar salario, no tiene que negociar nada, porque debe cumplir el Estado con todo el marco legal que dé todas las garantías para que el funcionario público cumpla su función, cobrando como corresponde su salario mes a mes, siempre en tiempo y forma, y su salario vacacional, y sus licencias, su antigüedad laboral, y hasta poder crecer en la carrera administrativa como corresponde, rindiendo pruebas a través del método de la oposición, por ejemplo. A través de la oposición y mérito se va subiendo en el escalafón laboral también en lo administrativo. Y ahí depende de muchas cosas, es muy complejo tratar ese tema ahora. Esto quiere decir que no se anima entonces el gobierno a desarticular esta pseudo institucionalización o institucionalidad de los sindicatos y esta pseudo institucionalidad sindical negociadora con el Estado e instalar a su vez en los hechos y por la vía de la legislación ajustada a derecho el funcionamiento de la administración del Estado de acuerdo a la ley del funcionario público con criterios de eficiencia en la función y racionalidad en el gasto público. Todo esto desde el indiscutible principio de autoridad de un gobierno republicano elegido por la mayoría del pueblo uruguayo. Y aquí se terminó la canción y se terminaría el problema que estamos padeciendo una enorme cantidad de uruguayos. Este tema no vino a resolverlo este gobierno, eso ya quedó claro. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por escucharme.